Constanza Lizana, abogada, ¿cierto? Candidata a alcaldía acá en San Antonio. Muchas gracias por estar con nosotros, Sí, responder muy nuestras amable, preguntas. Constanza. Bueno, la primera pregunta era, ¿cuáles fueron los motivos que te llevaron a presentar tu precandidatura a la alcaldía de San Antonio? Mira, ha sido bien interesante. De hecho, cuando vi la pregunta uno empieza a hacer remembranza, porque esto, con toda además, toda la situación que hemos vivido, se ha extendido, por lo tanto fue hace un tiempo largo atrás que tomamos esta decisión y precisamente nació de un trabajo que venimos desarrollando en San Antonio hace ya mucho tiempo junto con diversas grupos, organizaciones. Nos ha tocado estar con juntas de vecinos, con sindicatos, con organizaciones de adulto mayor, con jóvenes, y en todo este proceso que veníamos ya dando cuenta de muchas de las cosas que explotaron, por decirlo así, también el 18 de octubre, de una sociedad donde queremos más derechos, donde necesitamos y requerimos más participación, donde damos cuenta que hay un modelo que no está al servicio de la persona. Se nos planteó el representar esta sintonía, este trabajo que veníamos realizando con las distintas organizaciones en un proyecto colectivo que significara o resignificara la alcaldía y la municipalidad como un espacio institucional que precisamente estuviese al servicio de las personas, de los barrios, las comunidades, las organizaciones en general, en miras precisamente de sus intereses, vale decir, de los intereses de la gente, de los barrios, de las comunidades, más que de los intereses como se ha visto acá en San Antonio, pero también en muchas otras comunas del país, intereses que no obedecen precisamente a las grandes mayorías. Y ese proceso transformador hoy día, de manera muy humilde, me toca representarlo, pero es parte de un proyecto colectivo al que precisamente accedimos debido a esta solicitud, pero este trabajo en conjunto también que vamos realizando en lo personal, pero también en general. Creo que no hay ningún proyecto transformador que sea individual. Los proyectos transformadores son colectivos y requieren irse trabajando con los barrios, con las comunidades. Claro, claro. Abrir la municipalidad a la gente, que en el fondo es necesario. Y que represente sus intereses, y ahí es súper interesante, además haciendo la acotación que hace Daniel, que no se trata es abrirla, pero también el trabajarla en conjunto. Que no sea tan solo un receptáculo de demandas o necesidades de la comunidad, sino que se trabajen esas demandas, esas necesidades, ese desarrollo en conjunto con las distintas organizaciones y comunidades, porque ahí hay un tema súper importante y que yo creo que se ha evidenciado en esta crisis, es que las comunidades tienen vida propia, las comunidades resuelven sus conflictos, sus problemas, sus necesidades. Entonces eso tenemos que potenciarlo y trabajando en conjunto junto con los espacios municipales, los espacios de gobiernos locales, y potenciar ese trabajo, además de mejorar y llegar a otros espacios. Constanza, mira, San Antonio tiene un cariz especial, es diferente de Viña, es diferente de Valparaíso, y bueno, esta pandemia también ha reaccionado y ha sufrido en forma diferente, ya diferente a otras ciudades. ¿Cuáles piensas tú que son las causas de ese padecer diferente, diferenciado de otras ciudades del litoral? Mira, en San Antonio, bueno, primero para sentarlo a nivel, creo que nacional, pero después puntualizando la situación en San Antonio, esta pandemia que estamos viviendo da cuenta de una crisis mucho anterior, muy anterior, que se evidenció, creo que o la vivimos hace mucho tiempo, pero tuvo un primer punto así masivo el 18 de octubre, pero es una crisis que antecede el 18 de octubre, que viene hace mucho tiempo, y es una crisis que obedece a la injusticia, al abuso normalizado, y no tan solo normalizado, pareciese que hasta promovido desde ciertos grupos de poder e incluso la misma institucionalidad y el Estado. Ajá. A modo de ejemplo, y ahora para puntualizarlo en San Antonio. San Antonio es el puerto de transferencia de carga más grande del país.
es el puerto de mayor transferencia de todo el país. Es el 10º a nivel latino y sudamericano. Pero aún así, en San Antonio tenemos unas cifras de cesantía que bordean los 2 números todos los años, no tenemos universidad y tenemos niveles o índices, por ejemplo, de habitabilidad muy, muy grandes. Un hospital en pésimas condiciones y con cifras para dimensionarlo. Según la OCDE, o la mayoría de los países de la OCDE tiene 4,8 camas por cada 1.000 habitantes. 4,8 camas por cada 1.000 países OCDE. Chile tiene 2,1 camas cada 1.000 habitantes. San Antonio tiene 1 cama por cada 1.000 habitantes. Estamos hablando de la comuna que alberga el puerto más importante en transferencia de carga de Chile, para ser preciso. Entonces, ¿qué es lo que pasa en San Antonio? Se evidencian, se dan cuenta estas desigualdades, estas injusticias y estos abusos de forma mucho más evidente, notoria y palpable. Y eso, ese abuso, esa injusticia que finalmente radica en la gente humilde, la gente trabajadora, y los trabajadores y trabajadoras, obviamente que en estos momentos de crisis son los que se ven más afectados, más golpeados y sobre todo con cifras de salud como las que te comento. Perfecto. Claro. Sí, bueno, la situación de San Antonio es bastante particular. Nosotros también sabemos que, bueno, que te dedicas a la abogacía y en este caso a la defensa laboral, sobre todo, ¿cierto? En ese sentido, queríamos también saber en qué situación quedan los derechos laborales tanto a nivel nacional como a un nivel local en San Antonio. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Con todas estas leyes que se han dictado. Es bien complejo, porque súper especial y puede ser incluso la continuidad de la pregunta anterior. Porque, sí. ¿Por qué lo expreso? Porque hoy día precisamente las relaciones laborales, hay una colega que me comentaban, están regidas por el Código del Trabajo, principalmente. Un código que, para ponerlo en ciertos términos, parece más un manual de recursos humanos de una gran empresa que un cuerpo normativo que represente precisamente protección y resguardo de los y las trabajadoras en una condición asimétrica o de desigualdad que hay entre empleador y trabajador, y más con las figuras laborales que hay hoy en día, donde prima la concentración en grandes grupos económicos y empresas grandes, y por el otro lado la subcontratación o formas de empleo mucho más precarias. En ese contexto general y ante momentos de tensión o de crisis como la que se evidencia hoy en día, ¿qué pasa? Que con un código que no proteja a los trabajadores, sino que más bien se generan estos resguardos incluso para los grandes grupos económicos y las grandes empresas, se termina cortando el paño por lo más delgado, para ponerlo en términos sencillos. Claro. Y quienes se ven afectados por las condiciones laborales más tensas o más complejas son los y las trabajadoras. ¿Y cómo se evidencia eso? Con cifras de cesantía enormes, o sea, la cantidad de trabajadores y trabajadoras que han sido despedidos en estos últimos 2 meses ha superado así porcentualmente, son cifras sobre el 30% del mismo mes el año pasado. Y por lo demás, esto se ve acrecentado ante la incapacidad que tiene y las pocas facultades que tiene, por ejemplo, una inspección del trabajo, con dictámenes que emanan desde la Dirección del Trabajo que no van precisamente a apoyar la estabilidad de los trabajadores, y leyes que han salido, tales como la Ley de Protección al Empleo, que nuevamente no representan protección propiamente tal al trabajador o trabajadora, sino más bien un resguardo para que quienes
han aplicado además estas leyes, por ejemplo, Starbucks, Cencosud, grandes nuevamente grupos económicos que ven una espalda en este momento de crisis y quien asume las consecuencias finalmente son los trabajadores. ¿Cuál es el problema? Que el trabajadora que se queda sin una remuneración finalmente es una familia sin un sustento. Y eso hoy día lo hemos visto evidenciado en sucesivas manifestaciones que han acontecido tanto en la región metropolitana como también hoy día en San Antonio, porque lamentablemente hoy día las familias no están con el sustento adecuado para poder subsistir en este periodo. Claro, quería introducir una pequeña pregunta dentro de esto, que tenía que ver con la situación de las trabajadoras del mall de acá de San Antonio. ¿Nos puedes contar más o menos qué fue lo que pasó ahí? ¿Si hubo alguna resolución al respecto? Mira, acá se da en el papel, en el ejemplo, todo lo que te he comentado. Trabajadoras del mall, trabajadoras del aseo del mall de San Antonio, Mall Arauco, trabajadoras subcontratadas, vamos a todas las características, mujeres, jefas de hogar en su mayoría, subcontratadas por una empresa Sacir Facilities, que es una empresa multinacional de inversionistas principalmente españoles. Ante la crisis, cerraron el mall, pero ellas seguían trabajando porque en el mall está el supermercado y farmacias, por lo tanto seguía habiendo tráfico de gente. Primero no tenían las famosas EPP, que son los elementos de protección personal necesarios para resguardar su integridad física ante el COVID y no contagiarse. Pero además les querían hacer efectivo en algunos, empezaron a despedir a algunos trabajadores, otros las amenazaban con que tenían que reducirse el sueldo, o que iban a hacer efectivo la ley de protección al empleo, pero llevaban menos de un año trabajando, por lo tanto no iban a poder acceder al seguro de cesantía, por lo tanto quedaba en nada. En nada. En resumen, las trabajadoras, producto de una serie de hechos, hicieron efectivo el artículo 184 bis, vale decir que suspendieron su jornada de trabajo por no cumplir con las garantías para proteger la salud. Finalmente, ¿cómo concluyó esto? En que llegaron los gerentes de SACIR de Santiago a tener una reunión con los trabajadores en un lugar privado. Y claro, en algún momento las hicieron firmar un documento que les dijeron que miren, no van a trabajar por ahora, pero después van a volver a trabajar, y ese documento era el término del contrato de trabajo por común acuerdo. Claro, fue un engaño, en el fondo fue un engaño. En el fondo aquí da cuenta de, uno, esta simetría que hablamos de en las relaciones laborales. Obviamente cuando el jefe, el empleador te dice, bájate el sueldo, tú dices no, siempre sientes esa sensación de verte expuesto a que te vayan a despedir, y hoy día están todos muy susceptibles a sentir que los vayan a despedir porque la situación está complicada, más si eres mujer, jefa de hogar, estás en una situación subcontratada de precarización y de vulneración mucho más tangible. Por lo tanto, claro, si llega el empleador y dice, mira, firma este documento, vas a dejar de trabajar por un tiempo, pero después te volvemos a llamar. Por lo demás, los derechos laborales no son precisamente de mayor promoción, ni que se haga una gran educación a la gente en general respecto de cuáles son nuestros derechos laborales. Entonces, claro, uno firma sin saber bien qué es lo que se trata, y luego cuando te van a consultar te das cuenta que en el fondo te estás despidiendo, y no tan solo te estás despidiendo, sino que tú estuviste de acuerdo con el despido. Perfecto. Bueno, es lo que pasa en muchas ocasiones. Es complejo, y ahí yo también creo que es muy importante uno dotar a tener un nuevo código del trabajo, reforzar, promover las organizaciones relativas a los trabajadores en el fondo, pero también dotar de facultades y que haya efectivamente un interés de parte del Estado de entregar, por ejemplo, a las direcciones del trabajo las herramientas para proteger efectivamente el empleo y el trabajo, que es el sustento de las familias hoy en día. Claro, se resume en eso. Ajá. Constanza, yo te quería preguntar,
¿cuáles habían sido los mayores desafíos en términos de justicia territorial que habías tenido que enfrentar en San Antonio, entendiendo el panorama de las tomas, de los barrios vulnerables, que se ha visto acrecentado ahora con el tema de la pandemia? ¿Cómo ha estado el tema ahí territorial con todas estas personas? Ahora se viene el invierno, las Hoy día lluvias. llovió, sí, hoy día llovió, así que es tan complejo, y el tema de planificación Acá también. territorial, de planificación urbana, de cómo pensar la ciudad, un tema central, si queremos pensar también en el habitar para fortalecer el bienestar de las familias y el buen vivir, que yo creo que es a grandes cuentas a lo que aspiramos todos y todas en esta sociedad. Y efectivamente, ¿qué es lo que pasa? Que hoy día los instrumentos de planificación territorial, y en particular los planes reguladores comunales, no están hechos para fortalecer el buen vivir, ni para pensar las ciudades en torno al desarrollo de las personas, y eso en conjunto con una nula política de vivienda social, y una nula política de vivienda en general, ni de construcción, ni de desarrollo de las ciudades a escala humana, hace que por una parte sea un tema central, pero por otro lado esté súper atrás mano en una situación de crisis como la que estamos vivenciando hoy día. En la prensa hace muy poquito, hace unos días, salió publicado que el ítem de gobierno que más se disminuyó fue vivienda. Entonces, hablando de ese mismo tema, no es una preocupación central para el gobierno. Y es súper complejo porque no es una preocupación central, pero una de las grandes cosas que se dieron cuenta, sobre todo por ejemplo, en las características de vivienda en la región metropolitana, es que las condiciones, los metros cuadrados por persona y las condiciones de hacinamiento en las que vivía la gente era precisamente uno de los grandes focos de contagio, y de problemas sanitarios en muchas comunas. Entonces, efectivamente, hay un nivel de contradicciones importante respecto a las políticas públicas a nivel nacional, y cómo ese desarrollo de políticas públicas a nivel nacional tiene una bajada a nivel territorial. Eso yo creo que es un elemento también súper importante. Pasa acá en San Antonio, que obedece a las lógicas también de la necesidad de desconcentración y descentralización de las definiciones. Nosotros somos una capital provincial, por lo tanto los recursos en cuanto a materias, por ejemplo, como estábamos hablando de vivienda, vienen de la quinta región, de Valparaíso, donde también hay una situación de vivienda, de precariedad de vivienda, al acceso a la vivienda, porque viviendas hay, si el tema es si las personas pueden, ¿para quién son? Exacto. Acá en el litoral hay una cantidad de viviendas enormes, el tema es quién habita las viviendas, porque hay mucha segunda vivienda. Claro, son viviendas fantasmas que no están habitadas, son espacios vacíos. Exactamente. Y la lista de prioridades, creo que también está el tema de los inmigrantes primeros, hizo una lista de, no es nada xenofobia ni nada, pero el tema de cómo se distribuye eso para que alcance a ser equitativo con personas que llevan años postulando y han ido bajando las listas. Claro, y eso precisamente porque no se ha pensado en un desarrollo de políticas de vivienda, pero no tan solo de vivienda, sino de desarrollo de las ciudades acorde a la situación o lo que acontece en los territorios. En el fondo es un presupuesto, una torta que se divide en base a la cantidad de gente que postula los subsidios y estos, bien que dices tú, estos requisitos de vulnerabilidad y una serie de otros factores, pero que no obedecen a una planificación y ir pensando cómo van creciendo las necesidades en base a las características propias de cada uno de los territorios. Y aquí me quiero detener en qué pasa en San Antonio. San Antonio es una ciudad con construcciones principalmente de los 50, 60, 70, de baja altura, con terreno, sobre todo en las poblaciones más antiguas, importantes. Entonces, ¿qué pasa? Población histórica, 30 de marzo, que nació en una toma, hoy día ese terreno alberga ya no solo la vivienda original, sino 2, 3, 4 viviendas, con las sucesivas generaciones, y ya la última generación en condiciones de hacinamiento, porque no se pueden construir más casas en esa vivienda.
Claro. Entonces, efectivamente, hay casas, pero hay un déficit, no es déficit cuantitativo, ya me voy a poner un poco más técnica, sino un déficit cualitativo, porque las viviendas no cumplen las características necesarias para que la gente viva bien, por metros cuadrados, etcétera, etcétera, y además ya es tan compleja la situación que se está generando hacinamiento dentro de las mismas viviendas. Para no aburrir en ese detalle, que es un tema que en lo personal, por lo demás, conozco mucho, trabajo, me apasiona. Hoy día no hay una política respecto del crecimiento y desarrollo de las ciudades, no hay una política de suelo, y ahí es súper importante, que garantice el desarrollo integral de las familias finalmente y de los barrios. Y acá nuevamente me voy a detener en lo que comentaba de las tomas y voy a contestar finalmente la pregunta que me hicieron. San Antonio tiene mucho terreno, pero ese terreno nunca estuvo a disposición para desarrollo habitacional. ¿Qué pasó? Que con el proceso de movilización que se inició en octubre del año 2019, las familias ya cansadas de estar siempre en la lista de espera de esta política habitacional, comillas, que nunca llegaba, dijeron ya, no vamos a postular más al subsidio, el Estado de verdad no está entregándonos ni garantizándonos nuestros derechos a la vivienda y están todos estos terrenos votados, tomémonos los terrenos. Y así ocurrió, y hoy día podemos hablar que hay más de 6.000 sitios en distintas tomas, 6.000 familias que están en toma alrededor, y no tan solo alrededor, sino en el mismo centro de la ciudad, en todo San Antonio. ¿Y qué es lo interesante de esto además? Que las municipalidades, y en particular el alcalde, acá puede tomar un rol protagónico. Una de las facultades, una de las definiciones propias de la municipalidad y del alcalde es el desarrollo de vivienda social y de vivienda en su territorio. Existe una ley en particular, la 18.138, que hoy día le permite requerir, por ejemplo, expropiaciones o derechamente expropiar. Es el alcalde y la municipalidad el planificador y quien propone también la planificación territorial. Por tanto, hoy día las alcaldías, las municipalidades pueden poner todas estas facultades al servicio de las personas e ir pensando y desarrollando y construyendo ciudades en torno a las comunidades y con las comunidades, sobre todo en este proceso de tomas. Hoy día tenemos un proceso de tomas donde, por ejemplo, no hay agua en muchas de las tomas, y cuando las autoridades dicen, no, es que hay que lavarse las manos, y sacan campañas publicitarias o campañas de video señalando la importancia que hay que lavarse las manos, pero no hacen llegar agua a estas grandes extensiones de toma, y a la hora que se lo requieren, para ponerlo en términos figurativos, se lavan las manos. Y no lo hacen. Sí. Entonces, y ahí hay un tema, insisto, muy relevante, porque ahí hay un espacio donde efectivamente las alcaldías y las municipalidades pueden trabajar directamente y en conjunto con las comunidades para resolver estos problemas, ser protagonistas sin necesidad de definiciones a nivel central, y aún así no lo hacen. Claro, hay una vulneración de derechos también ahí básico. Absolutamente. Sí, bueno, me parece ahora Ignacio tenía una pregunta. Dentro de todas estas iniquidades e injusticias, ¿sí? Sí, eso es lo que te quería comentar. Dentro de todas estas luchas hay el protagonismo, lo han tomado en muchos casos las mujeres, a nivel barrial, a nivel de toma, hay concejalías, y están ascendiendo cada vez más y más. ¿A ti qué te parece el ascenso de figuras políticas femeninas? Porque la lucha en el barrio, por ejemplo, también es una lucha política. Ya quizás no es política partidista, pero es política. ¿A ti qué te ha parecido este ascenso? Porque ha pasado en todos lados. No puedo estar más de acuerdo con que efectivamente en esos espacios en que se disputa las formas de vida, se disputa el poder finalmente y la lógica de cómo se va construyendo ciudad, barrio, comunidad, son luchas profundamente políticas.
Y así es, pues vemos un ascendente importante de las mujeres que, bueno, soy mujer, soy feminista, me parece que es necesario, porque no podemos pensar en un proceso de transformaciones sociales con justicia social, ambiental, territorial, sin poner en el centro la lucha, la necesidad y los derechos de las mujeres con el protagonismo que han de tener en este proceso de transformación. Por lo tanto, uno me parece que es esencial y que por lo demás visibiliza un trabajo que vienen desarrollando mujeres en distintos ámbitos desde hace muchos años atrás. Hoy día estamos hablando, volvieron a aparecer el tema de las ollas comunes, y ese fue un movimiento que lideraron mujeres, por ejemplo, durante todo el proceso de dictadura, que levantaron a sus barrios en distintos puntos y lugares de Chile, a lo largo de todo Chile. San Antonio también tuvo un desarrollo importante, por ejemplo, de las ollas comunes, donde el protagonismo de las figuras y dirigentes mujeres fue esencial, pero podemos pensar mucho antes también, y tan invisibilizadas que han estado mujeres como Teresa Flores o Belén de Zárraga en las luchas, por ejemplo, sindicales y las luchas de los derechos laborales. Entonces, hoy día que las mujeres estén asumiendo, o que tengamos hoy día, que estemos con un protagonismo mucho mayor, me parece esencial, pero por lo demás también, y a mí me toca estar en política, no deja de ser difícil. Nos toca enfrentar una serie de cuestionamientos, muchas veces se nos cataloga, se nos ningunea, se nos pone detrás de liderazgos masculinos también, y creo que es algo que nosotras mismas tenemos que ir soslayando y avanzando, porque somos capaces, porque vamos por esas transformaciones, y no existe ninguna transformación social, ninguna transformación territorial que signifique justicia si no es con nosotras. Perfecto. Constanza, bueno, a propósito también un poco de las organizaciones y del rol de las mujeres también, ¿qué tan importante se han vuelto para ti el rol de las asambleas territoriales, las nuevas, por ejemplo, organizaciones como nuevos partidos políticos, ya en la escena como tal? Y si estas organizaciones o corren el riesgo de diluirse en el tiempo con el tema de la pandemia. Ya, voy a seguir el hilo de la conversación anterior, y me parece que son también centrales y vitales para cualquier proceso de transformación social que importe, vuelvo a mencionar, justicia social, territorial y ambiental. Las organizaciones sociales, las organizaciones políticas, los espacios donde las personas, todas en su más amplia diversidad, en su mayor heterogeneidad, podamos discutir, deliberar, conversar y desarrollar ideas, y desde ahí ir transformando y construyendo nuestra realidad y nuestros territorios, son absolutamente necesarias, porque necesitamos de todos y todas, y somos todos quienes en este proceso de deliberación y claro, trabajo vamos a hacer los cambios que son, y estas transformaciones que son tan necesarias y vitales. Y en ese sentido también me gustaría, un poco como hemos hecho esta conversación, ligarlo a lo que decía al principio, para dejar la conversa redondita, que obedece a la necesidad también que las instituciones, la necesidad que las alcaldías, las municipalidades estén al servicio y a disposición del desarrollo y la promoción de estas organizaciones sociales, y trabajando en conjunto en la transformación de los territorios. Uh-huh. Perfecto. Si tienen alguna profundización, yo soy buena para hablar, si tienen alguna profundización, pregunta a disposición. No, está súper interesante. Yo te quería preguntar que, ¿cómo ves tú, para ti, qué crees que es lo que se debe hacer luego que pase la pandemia? ¿Qué medidas podrías tomar si estuvieras tú a cargo de las decisiones? De tantas decisiones que hay que tomar. Sí, bueno, la decisión más importante que...
Lo inmediatamente María. después. O sea, ¿qué harías? ¿Qué es lo ¿Qué que harías? priorizas tú? Terminada la pandemia, hablando en ese Yo escenario. creo que Es una terminada lista la larga, pero pandemia, es una lista larga, pero lo primero es el bienestar de las personas. O sea, yo creo que si acá ha quedado claro es que las instituciones, quienes han estado en el poder, no han puesto por delante ni la salud, ni la necesidad, ni la vida de las personas. Y yo creo que eso es esencial y fundamental y marca el carácter de lo que se quiere representar. Lo primero, pasada la pandemia, es saber y ir en ayuda y trabajar en que las personas recobren, o más que recobren, tengan bienestar, porque hoy día no lo tienen y nunca lo han tenido. Creo que lo que ha demostrado esta pandemia es que vivíamos en un castillo de naipes, ese oasis del que hablaba Piñera nunca fue tal, las familias tenían, comillas, derechos básicos, salud, educación en 20.000 cuotas, y si pasaba cualquier cosa, el sueño se te iba al aire. Exacto. Eso quedó en evidencia hoy día. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que hay que velar? Es por, uno, una sociedad de derechos, preocuparse porque las familias tengan las condiciones necesarias para vivir, y hoy día hasta de subsistencia, que es lo que por lo demás el gobierno no ha hecho. O sea, la cosa más elemental, que las familias tengan las condiciones para subsistir durante estos meses, y superado ese primer nivel, precisamente trabajar para que con las comunidades, los barrios, las familias, reconstruyamos este país, pero no volvamos atrás, ni volvamos a esa normalidad que nunca fue normalidad, sino que realicemos las transformaciones necesarias para poner al centro las comunidades y las personas. Perfecto. Connie, bueno, ahora tenemos una ronda de bonus track, ¿ya? Acá la idea, vamos a nombrar algunos personajes o organizaciones donde en 2 palabras nos describa. A continuación, bueno, Ignacio va a comenzar en la lista. Ya. ya, Constanza. Perdón. María José Bar. María José Saldívar, creo que era, ¿no? Sí. Saldívar. Se le va a señal, sí, se la escucha más. Sí. La ministra. La ministra María José Saldívar, del trabajo. Sí. ¿Sí? Pro empresa. Cencosud, pro empresa. Tiene acciones. Súper claro, súper corto. No, bien. Modatima. Bien, súper bien. Modatima sería la segunda. Valentía e integridad, derecho al agua. O acceso al agua. Ya. Me toca. Sí, la Me toca a mí. Denise tiene la otra. Omar Vera. ¿Qué me dices de ese nombre? Con la pera. No, parte del problema. Ya, perfecto. Y Mira, y una última cosa que es Megapuerto. En 2 palabras. Mega desconocimiento. Yeah. Y para extenderme ahí, que es un tema clave acá en San Antonio, estamos hablando de un proyecto gigantesco, con, al menos de lo que uno sabe, de lo que decía la presidenta Bachelet o Piñera en Piñera 1, un proyecto que va a cambiar las características de la ciudad, que va a cambiar también la condición y relación del puerto a nivel nacional e internacional, y nadie conoce el proyecto. Un proyecto hecho absolutamente a espaldas de la ciudadanía, a espaldas de las organizaciones, que nadie sabe nada. Sabemos elementos esenciales de los problemas medioambientales, de algunos temas con el tema del transporte, pero nadie conoce el proyecto. ¿Cómo va a ser un proyecto bueno, un proyecto que la ciudadanía lo desconoce? Por eso, claro. Mega desconocimiento. No queda claro.
Bueno, queríamos despedirnos, Constanza. Muy amable, un agrado estar contigo y esperamos en otra ocasión tenerte igual. Hoy yo de verdad quiero agradecer el espacio, de verdad estuvo súper entretenido, un gusto conocerlas y conocerlos. Con Daniel ya nos conocíamos, pero Ignacio, tu nombre me lo... Denise. ¿El mío? Denise. Sí, yo soy la secretaria de SRPC y Ignacio también encargado de comunicaciones. Sí, me lo había comentado Daniel, pero como están ahí, un gusto, de verdad lo he pasado muy, muy bien, muchas gracias, bueno, y a disposición para lo que se necesite. Oye, que te vaya muy bien en tus Constanza. tareas, po. Nunca más sin nosotras. Así es. Cuídate nunca mucho, más. Constanza, mucho cuidado. Chao, que estén muy bien. Niños, un gusto. Ya. Gracias. Chao, chao.